Vamos al libro de los Hechos, por favor, capítulo 2. Estamos yendo, ¿verdad?, paso a paso con el libro de los Hechos. Por ahí les van a entregar una hojita, ¿verdad?, en esta mañana, parte de la predicación. Ahorita la vamos a usar, téngala ahí a la mano, ¿verdad?, pero no se distraiga en ella. Ahorita cuando sea tiempo la usaremos. Ahorita le van a hacer pasar, ¿verdad?, esta hojita. Recapitulemos, amados, lo que hasta hoy vimos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Estamos con el sermón, ¿verdad?, del apóstol Pedro, aquel primer poderoso sermón que él dio cuando el día de Pentecostés estaban reunidos. Vimos cómo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, viene sobre ellos, cómo empiezan a hablar en nuevos idiomas, cómo mucha gente en Jerusalén que era de otros países empieza a escuchar el evangelio en su idioma, son atraídos por el Espíritu Santo al lugar donde estaban los apóstoles. Pedro empieza a predicar y dice, ¿verdad?, la escritura, hermanos, estamos Hechos capítulo 2, verso 37. Estando predicando el apóstol Pedro, hermanos, el evangelio, teniendo esta multitud, sucede algo maravilloso. El Espíritu Santo toca el corazón de las personas por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo confronta a esta multitud de personas, ¿verdad?, con la palabra, y ellos entonces quieren responder al evangelio, al poder de Dios. Quieren responder, ¿verdad?, a ese llamado que el Espíritu Santo les está haciendo, pero no saben cómo. Ellos quieren seguir a Cristo, pero no saben cómo. Quieren responder al mensaje que están recibiendo, pero no saben cómo. Y entonces, amados, Pedro, el apóstol, les da las indicaciones, claras indicaciones, cómo poder llevar una nueva vida en Cristo por medio de la fe. Y aquí es donde vemos las escrituras y vamos a analizarlas. Y recuerden que las escrituras están, hermanos, para nuestra guianza, para nuestro conocimiento, para hacernos crecer y madurar en las cosas que el Señor Jesús, ¿verdad?, nos ha dejado. Y el verso 37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Sabemos que no fue lo que dijo Pedro, hermanos, solamente, sino que el evangelio, por medio, ¿verdad?, del Espíritu Santo, atravesó, hermanos, el corazón, el pensamiento, las emociones de estas personas que estaban escuchando la palabra. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, debe de volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Qué hermosas palabras, hermanos. Qué bello es recibir la promesa de un Dios que cumple lo que dice, y que son promesas fieles, y que no son promesas temporales, sino eternas. La otra vez creo nos compartía Juan en el devocional de la comunión, y decía: este sacrificio ha sido hecho para que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean salvos. Es un sacrificio, ¿verdad?, eterno, continuo. Y es hermoso, hermanos, que el apóstol Pedro les dice: esta promesa de poder recibir el perdón de sus pecados y poder recibir el Espíritu de Dios, es una promesa que pueden recibir ustedes y los que siguen después de ustedes. Y vamos a ver muy sencillamente, hermanos, este relato. Aquí, ¿verdad?, la intención es muy sencilla. Estas personas quieren responder al evangelio. Recuerden y pongan en su mente esto: la iglesia está siendo fundada apenas. No hay otra congregación o iglesia de Cristo en ninguna parte del mundo.
Nunca se ha escuchado con poder el evangelio, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Claro, el Señor Jesucristo lo predicó, pero después de que Él ascendió al cielo no se ha escuchado el evangelio con poder. La gente nunca ha escuchado, ¿verdad? No hay iglesia católica, no hay mormones, no hay testigos de Jehová, hermanos, no hay bautistas, no hay evangélicos, no hay pentecosteses. Apenas está fundando por primera vez la iglesia de Cristo. La gente no sabe cómo responder. Y es una pregunta muy válida. Pedro, creemos en lo que estás diciendo, pero ¿qué debemos hacer para poder recibir esa salvación? Ese perdón de pecados y ese don que tú dices que el Espíritu Santo nos dará. Esa pregunta, hermanos, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta que la multitud está haciendo al escuchar la predicación de Pedro. Una pregunta muy natural, muy sencilla. Ellos están respondiendo al evangelio y tienen un genuino anhelo, hermanos, de ahora, ¿verdad?, hacer lo correcto respecto a lo que están sintiendo. Y yo creo que tú sentiste, si ya has rendido tu vida a Cristo, esa pregunta, ¿qué debo hacer para poder recibir el perdón de Dios? Amados, tristemente el evangelio se ha diluido, hemos hablado ya de esto, y la gente no está viniendo a Cristo como debe de venir. La gente está siendo engañada, la gente está siendo, ¿verdad?, confundida, pero la palabra, hermanos, y el Espíritu es un espíritu de verdad, no de confusión. Y aquí es donde podemos nosotros contestar la pregunta más importante de la vida: ¿qué debo hacer para ser salvo? No hay otra pregunta más importante, hermanos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo vas a contestar esa pregunta de la manera que el Señor pueda salvar almas por medio de lo que tú compartas? Y la manera es haciéndolo como los apóstoles del Señor lo hicieron. La manera no es: te vamos a dar un curso de 3 meses y luego vemos si eres candidato para ser bautizado. Esa no es la respuesta, hermanos. O solamente haz esta oración en tu corazón y pídele al Señor que entre en ti para ser salvo. Tampoco es la respuesta. Y aquí entonces, amados, vemos y debemos entender, en primer lugar, que estas personas que están recibiendo el evangelio son judíos. Estos judíos, amados, conocían la ley de Moisés y adoraban al Dios de Israel. No eran, hermanos, estas personas gentiles, paganos, o sea, personas que no conocían de Dios. Conocían a Yahweh, a Jehová, sabían su ley, conocían sus profecías. No era gente ignorante. Y debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque estos judíos que reciben el evangelio por primera vez van a ser la base, el testimonio que el Señor va a usar para llevar el evangelio a las naciones. Fíjate bien, estas personas conocían la ley, conocían al Dios de Israel, pero les faltaba la revelación del Espíritu. Les faltaba conocer y declarar que Jesús era el Hijo de Dios, conocerle como el único camino que iba a poderlos llevar al Padre. Entonces, estos judíos reciben el evangelio porque después ellos van a llevar el evangelio a las diferentes naciones donde ellos eran. Es importante entender esto. Ellos iban a llevar la fe de Jesucristo a diferentes naciones, y entonces ellos, aunque son conocedores, hermanos, de la ley, y aunque saben que solamente hay un Dios, el Dios de Israel, no saben cómo ser salvos. El Espíritu Santo hizo que ellos se compungieran, dice la palabra, o sea, recibieran una tristeza de arrepentimiento genuino en su vida. Y entonces ellos querían poder responder a la pregunta: ¿qué debo hacer para estar en paz con Dios? Aunque conocían las escrituras, conocían, ¿verdad?, las profecías, aún así no tenían el conocimiento de cómo ser salvos.
La segunda razón, hermanos, que debemos entender acerca de estos judíos es que aunque conocían las escrituras y eran servidores, ¿verdad?, del Dios de Israel, aún así necesitaban a Cristo como Salvador. Hay muchos en las iglesias, hermanos, que han nacido de familias cristianas. Yo soy uno de ellos, algunos de ustedes también. A veces creemos que la fe se puede heredar. A veces creemos que por ser cristiano soy salvo. A veces creemos que por venir a la iglesia y por haber hecho algunos sacramentos o ritos o ceremonias, ya soy salvo. Pero no es así. La palabra es muy clara en qué debemos hacer. Y aquí es donde entonces analizamos la respuesta de Pedro y los apóstoles. Y debemos notar cuidadosamente que hay cosas muy básicas que yo creo que muchos de nosotros decimos, eso ya lo sé, pastor, ¿para qué lo predica? Pero debemos analizar bíblicamente, hermanos, si realmente hemos entendido y sabemos y estamos sobre la base sólida que Jesucristo nos ha dejado. La respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer si yo quiero ser salvo? Pedro contesta, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Deben de volver a Dios. Volver a Dios quiere decir buscar al Señor y buscar agradar a Dios de ese día en delante en su vida. Arrepentirse, buscar a Dios, ser bautizado en el nombre de Jesús, para entonces poder recibir el Espíritu Santo. Aquí es donde tú tienes que analizar, yo me he arrepentido de la manera que el Señor quiere que yo me arrepienta, o nada más me siento culpable. Todos nos hemos sentido culpables cuando sabemos que hemos hecho algo sumamente mal. Tenemos culpa, o sea, nos entristecemos, nos sentimos a veces miserables, malas personas. Pero no nada más el arrepentimiento es sentirse mal. El arrepentimiento que Dios busca en nosotros es saber que estamos mal y responder de la manera correcta para poder quitar esa culpa, que ya no sea una carga en nosotros, poder ser liberados de la culpa y vivir una vida que empiece a quitar todo aquello malo que por naturaleza hacemos. Que eso es la santificación, estar limpiándonos, estar poniendo Dios en nuestra mente, una mente nueva, una nueva forma de pensar conforme a Él, una nueva forma de sentir, una nueva forma de actuar, una nueva forma de hablar, una nueva forma de vivir. Y aquí es donde entonces, amados, entra, ¿verdad? El tercer, vamos a llamarlo, mandato, ser bautizado. Y en específico, este mandato, ser bautizado, es un mandato que se ha menospreciado, se ha relegado, se ha hecho a un lado. Ya no es tan importante bautizarse en agua. Es como algo viejo, que ya no se usa, ya no es práctico. No donde quiera hay suficiente agua, ¿verdad?, para bautizar a alguien en el momento. Entonces se deja, ¿verdad?, como que no es lo principal, no es válido con que tú creas en tu corazón que Jesús es Dios. ¿Eso ya qué? Es suficiente. Amados, el mandamiento del bautismo en agua consiste en que aquel que acepta y cree el Evangelio, cree que Jesús es el Hijo de Dios, que se arrepiente de sus pecados buscando agradar a Dios de ese día en delante, va a ser sumergido completamente en agua, siendo un símbolo de una muerte al antiguo pecador culpable que eras, y nacer de nuevo a un pecador redimido, porque sigue siendo pecador, pero ahora redimido, ahora santificado en el Señor. ¿Por qué debe ser así, hermano? ¿Por qué debe
el bautismo ser una parte necesaria e integral de la salvación? Y la respuesta es porque Jesús así lo dijo. Sencillo. Porque Jesús así lo dijo. No podemos discutir con el Señor. No podemos decirle, Señor, pues ¿por qué nada más recibiéndote en el corazón es suficiente? Hay un porqué, amados. Hay un porqué. Mira, creo que el mayor ejemplo que siempre debemos buscar en la palabra para contestar nuestras dudas es Jesucristo. No es Moisés, hermanos, no es el rey David, no es el apóstol Pablo, porque luego tendemos a creer que ellos son los importantes. No, Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y siempre debes buscar la respuesta en Cristo. Y si tú tienes esa duda, porque le digo, a mí me pasó mucho aquí en la iglesia, hermanos, con personas que antes que el Señor nos permitiera servir aquí, ¿verdad? Llegamos mi esposa y yo, mi familia, ya había algunos hermanos aquí, ya participaban y eran, ¿verdad? Personas constantes y que venían. De repente con el tiempo me decían, hermano, ahora sí me quiero bautizar. Perdón, yo pensé que ya había entendido usted que había sido bajado a las aguas del bautismo, hermano. No, pues es que no lo había entendido. Yo creo que no se lo habían predicado, que es diferente. Y aquí es necesario entender, hermanos, las bases de nuestra salvación. Porque si desde la base no estoy bien, no comprendo o no sé totalmente lo que el Señor Jesucristo quiere de mi vida, entonces, ¿cómo va a estar lo demás? Ahora, amados, viendo y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo fue bautizado por un hombre en agua, Juan el Bautista. Y imagínense esta idea, hermanos. Juan, le decían Juan el Bautista porque él bautizaba, ¿verdad? No porque se apellidaba Bautista, sino porque él bautizaba en el río Jordán. Era un profeta muy poderoso. El Señor Jesucristo dijo, mayor profeta que Juan no hay. No sé dónde pone eso a Samuel y a Moisés, pero el Señor dijo, mayor profeta nacido de mujer no hay más que Juan el Bautista. Porque la profecía de Juan, hermanos, era la más importante. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan está bautizando a gente. De repente en la fila para bautizarse, ¿quién aparece? El Señor Jesús. Imagínate que tú como predicador o cristiano estés bautizando y de repente, hermanos, el Señor Jesucristo se ponga en la fila del bautismo. ¿Qué pensarías? Dijo Juan, Señor, yo necesito ser ¿qué? Bautizado por ti. ¿Cómo voy a bautizarte yo a ti, Señor? Amados, el bautismo que Juan predicaba era un bautismo como señal de arrepentimiento. ¿Entiende esto? En el Génesis vemos que el Señor limpia la tierra de toda la maldad por medio de ¿qué? Por medio del agua, el diluvio. ¿Recuerdan? El Señor dijo, no voy a estar luchando con la maldad y el pecado del hombre para siempre. Lo voy, ¿verdad?, a exterminar la maldad en el hombre. Al menos en aquella generación. ¿Qué es lo que hace el Señor? Envía un diluvio, o sea, llena toda la tierra de agua y solamente, ¿verdad?, Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas y los animales que iban en el arca son salvos. El juicio de Dios fue declarado en el agua limpia, ¿verdad?, la maldad de la tierra. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que en realidad la idea de los judíos, cuando Juan los invita a ser bautizados, es que se arrepientan de la maldad que han tenido y que por medio del agua, en un símbolo, sean limpios de esa maldad, porque la maldad trae ira de Dios, el enojo de Dios, el castigo de Dios, ¿verdad?, sobre las personas. Por eso Juan el Bautista predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto le recordaba a los judíos, hermanos, la inundación del juicio, cómo Dios terminó con el pecado
Como Dios también terminó con Egipto, que siempre ha simbolizado el pecado, cuando en el Mar Rojo, hermanos, todo el poderoso ejército de Faraón lo exterminó con el agua. De esta manera era llamar la memoria de los judíos a buscar el arrepentimiento por medio, ¿verdad?, de como Dios les había enseñado que era. Ahora, ¿qué está pasando, hermanos? Aquí el Señor Jesús no es un pecador para ser bautizado. El Señor Jesús, ¿de qué tiene que arrepentirse? De nada. Entonces, ¿qué sucede? Porque el Señor está en fila en el río Jordán para ser bautizado. Juan mismo dice: Señor, yo no soy digno de desatarte tus sandalias. O sea, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo no necesitas ser bautizado? Tú eres el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, Señor. Yo nada más puedo bautizar con agua. Imagínense esta escena, hermanos. Juan le dice, estamos, ¿verdad?, viendo Mateo capítulo 3. Juan dice: yo necesito ser bautizado por ti, Señor, y tú vienes a mí. Recuerden, estamos viendo, hermanos, en el libro de los Hechos la necesidad del bautismo. Ese es el tema de hoy. Jesús le responde, fíjate, Juan le dice: ¿cómo? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Y Jesús le contesta, Mateo capítulo 3, verso 15: Juan, permite ahora, porque esto conviene para que así cumplamos toda la justicia. Fíjate lo que el Señor le está diciendo. ¿Qué quiere decir Jesús con Juan? Aunque yo no necesito arrepentirme, y aunque Juan, yo no tengo pecado, deja que esto suceda para que se cumpla toda la justicia. Amados, ¿cómo el bautismo de Jesús cumple toda justicia? Porque Él está declarando a Juan: Juan, deja que yo me bautice para que se cumpla toda justicia. Jesús va a cumplir una profecía que ha sido hecha en el bautismo en agua. Amados, el Salvador dice que su bautismo era necesario, y no por Él, sino por nosotros, para cumplir todo lo que el Padre le había pedido. El bautismo de Jesús, hermanos, fue parte de la obediencia perfecta y necesaria para cumplir toda justicia y así la salvación. Vemos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, hermanos, que el Señor lo profetiza, lo dice. Mateo capítulo 5, verso 17 dice: no piensen que he venido para ponerle fin a la ley o a los profetas, sino he venido para cumplir todo lo que la ley y los profetas han dicho. Jesús, hermanos, no vino a deshacer la ley ni los mandamientos de Dios, sino a obedecerlos. La pregunta es esta: si el bautismo de Jesús era necesario para cumplir con una profecía de Dios, ¿será necesario el bautismo para ti y para mí? Claro que sí. Aunque todos los apostolillos falsos te digan que no, aunque todos los profetillas te digan, tú acéptalo en tu corazón. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿A los hombres dizque ungidos por Dios? ¿O al Hijo de Dios? El único Mesías ungido, el único digno de decir qué hacer y qué no hacer. Amados, después del bautismo de Jesús, fíjate lo que sucede. Yo sé que el relato te lo sabes, pero mira, el Señor Jesús es bautizado en agua, los cielos son abiertos, me imagino que estaba nublado ese día un poquito. Se ve muy hermoso, hermanos, cuando está nublado y luego las nubes dejan ver, ¿qué? ¿Verdad? Nos indica aquí Mateo, hermanos, dice que los cielos son abiertos. Juan da testimonio de que él ve descender
no como paloma, ya hemos hablado de esto. Ve descender el Espíritu como forma de paloma. O sea, no descendió, no lo vio como un rayo, sino lo vio descender en una forma, ¿verdad? Como las palomas bajan, hermanos. ¿Se acuerdan las lenguas como de fuego que vimos en Pentecostés? No era fuego, sino como de fuego, llamas. Bueno, dice que el cielo fue abierto y entonces descendió como forma de paloma, hermanos, el Espíritu Santo, y una voz del cielo dijo: Jesús de Nazaret, hijo de María, hijastro de José, descendiente del rey David, es mi hijo amado en el cual me complazco. ¿Por qué me complazco en este hijo? Porque este hijo me obedece hasta lo más mínimo. Amados, estamos viendo aquí estos versos que nos hablan de la identidad de Jesús. En ese día del bautismo se está cumpliendo dos profecías, hermanos, más. ¿Qué tan importante es el bautismo? Fíjate. Profeta Isaías, capítulo 42. El Señor Jesucristo leyó no leyó, dijo de memoria esta escritura en la sinagoga: el Espíritu Santo y bíblicamente, hermanos, cuando se da testimonio que el Espíritu Santo viene a ungir al Señor Jesucristo, el día del bautismo. ¿Qué dice Pedro? Bautícese cada uno de ustedes, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, bautícense y entonces recibirán. ¿Cuándo? Cuando completen, hermanos, los mandatos del Señor, no los del hombre o los de, verdad, una religión, los de un movimiento, verdad, cristiano, sino los del Señor. Vemos cumplido aquí, hermanos, al profeta Isaías, capítulo 42. El Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para. Y luego también vemos, hermanos, que el Señor, el Padre, dice: este es mi hijo. Segunda de Samuel, capítulo 7 y Salmos 2, donde se dice, verdad, que el Hijo de Dios, iba a venir al mundo, iba a ser lleno del Espíritu. El bautismo del Señor Jesucristo cumplió con lo que estaba escrito, amados. Tienes que entender que es importante. No es lo que te va a salvar, tampoco malentiendas. Porque muchos, sin haberse arrepentido, hermanos, de la manera correcta y de creer en la manera correcta, por el miedito que les da ir al infierno: hermano, me bautiza, no me quiero ir al infierno. Pues ese es un remojón nomás y no tiene ningún efecto. O en un campamento, hermanos, chamacuero, bueno, ya hemos llevado a los muchachos aquí. Le estoy hablando allá, hermanos, cuando la abuelita de Tarchán chiflaba, tiempo atrás, unos 40 años, 45 años atrás. Imagínense unos 100 jóvenes, muchachos, un predicador, una noche, trae una gallina en la mano, viva. La amarra, le echa gasolina a la gallina y le prende fuego y la suelta y la gallina se empieza a quemar. Imagínense la escena, hermano. Imagínense los muchachos viendo esa escena y luego el predicador les dice: así se van a quemar en el infierno si no se arrepienten. ¿Cuántos bautizados creen que hubo ese campamento, hermanos? Un montón de primos míos. Yo te lo estoy diciendo porque ellos me lo contaron. O sea, no es algo que escuché, no, ellos, mis primos, me lo contaron. Yo soy el más chico de los primos. Tengo primos de 80 años, hermanos, hasta chorros de primos. Se bautizaron esa vez. Pregúntame si uno de ellos en realidad es hijo de Dios. Ellos me dijeron: no, hombre, yo me bauticé por miedo de que me iba a quemar así. Son unos diablos, hermanos, esos primos que tengo. Son unos diablos, de veras, son unos diablos. Pero no porque se bautizaron nada más por bautizarse,
se salvaron. No, tampoco malentiendas que nada más el puro remojarte te va a salvar. Estamos viendo, hermanos, la respuesta sincera a una persona que está sinceramente buscando ser salvo, creyendo en el Evangelio del Señor, el verdadero Evangelio. Y la respuesta es sencilla: arrepiéntete. Estás mal, sabes que lo que has hecho va en contra de Dios. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos. Ahora busca a Dios, búscalo de hoy en adelante, agrádalo y comienza a agradarlo como a Él le gusta. Bautízate en señal de arrepentimiento. Amados, las hojitas que les entregué, estamos en el libro de los Hechos. Ok, vamos entendiendo, ¿verdad? En primer lugar, el bautismo es un mandato. El Señor Jesucristo en el bautismo cumplió toda justicia, cumplió profecías, y si para Él fue importante hacerlo, aunque no lo necesitaba, para nosotros es de suma importancia hacerlo. Y luego entonces vienen los testimonios. En la ley de Moisés dice que un testimonio va a ser verídico si hay por lo menos 2 testigos. Aquí en la hoja tú puedes ver y analizar, nada más en el puro libro de los Hechos, hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejemplos de conversión, no 10 bautismos. Acuérdate que el día de Pentecostés por lo menos se bautizaron 3,000. ¿Sí? Los samaritanos, no sabemos cuántos. Simón el mago, eunuco, ¿verdad? El etíope. El mismo Pablo, hermanos, fue bautizado. En la casa de Cornelio no sabemos cuántos fueron bautizados. Lidia. El carcelero en Filipo fue bautizado con toda su familia. Él dijo: yo y 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, y vámonos. También todos sus hijos, su esposa. Los corintios. Vemos muchos testimonios del bautismo. Recuerda que aquí se está poniendo la base, fundando la iglesia que el Señor Jesucristo viene a salvar. Y las bases que la iglesia que después de 2000 años en Bronzeville, Texas, y donde quiera que exista, debe de seguir. No porque somos una denominación, hermanos, que la iglesia de Cristo, que los bautistas, no porque es una doctrina de una denominación, es doctrina bíblica. Esta no es doctrina de hombre, esta es doctrina de Dios. Y aquí es donde entonces somos confrontados, amados, a dar ese paso. No sé, a algunos les da vergüenza, algunos no lo creen necesario, algunos no le dan importancia, algunos dicen: ya fue bautizado en la iglesia católica de chiquito, no, a mí ya me bautizó el Espíritu Santo. Entonces, en realidad, amados, no debemos de menospreciar ningún mandamiento del Señor. Debemos ser prontos a obedecer lo que el Señor nos pide. Yo no sé en muchos de ustedes si realmente usted ha analizado la respuesta a la pregunta más importante que tenemos en la vida: ¿cómo puedo ser salvo? Pero si no lo ha hecho por medio de la Escritura, hermanos, debe hacerlo y debe tomar la decisión basado en la palabra, en lo que usted puede ver. Y entonces, ¿verdad?, decirle: Señor, yo quiero recibir tu salvación, yo quiero recibir tu perdón, yo quiero recibir, Señor, tu Santo Espíritu en mi vida, tus dones. Y amados, más clara la respuesta no la pudo haber dado el Señor por medio del apóstol Pedro y los otros apóstoles. Y más claro que los ejemplos que vemos, ¿verdad? Y la tarea, usted sabe, durante este tiempo estar leyendo el libro de los Hechos, mire los ejemplos que está recibiendo y usted compruebe lo que estamos hablando, si es o no necesario, y tome la decisión, amados, de hacerlo. ¿Quiénes, amados, deben ser bautizados? Porque hay veces que también esto siempre surge, dicen, la mayor parte de las personas dicen: es que todavía no estoy preparado.
Ah, carambas, les digo, dígame cómo se prepara uno para ser bautizado. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice cómo prepararse para ser bautizado. Siempre dicen, quiero alejarme del pecado para ser bautizado. Le digo, es lo que necesita aceptar a Cristo para alejarse del pecado. No puede usted alejarse sin que el Señor, ¿verdad?, lo empiece a llevar por el camino del bien. No malentienda, hermanos. El bautismo no es como que el último paso para ser santo. Es apenas de los primeros pasos que uno da para poder caminar con Cristo Jesús. No es de que ya cuando usted se bautice ya jamás va a pecar, o si peca entonces está mal que se haya bautizado. Y hay muchas dudas, lo entiendo. Pero por fe usted debe comprender que cuando el Señor, ¿verdad?, decía, el que creyere y fuera bautizado será salvo, es parte del inicio de la vida cristiana. Es un paso que se da por fe. Es un paso que se da para iniciar, hermanos, y dejar que el Espíritu Santo empiece a hacer la nueva vida en Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores aquí? Ok, tú eres candidato para ser bautizado. ¿Has escuchado el Evangelio? El Evangelio has escuchado la buena noticia que Dios el Padre ha enviado a su único Hijo a morir en la cruz en la forma de que la muerte que tú y yo merecemos por culpa de nuestros pecados, Él ha pagado esa deuda en la cruz. Que la sangre que Él derramó es una sangre perfecta que tú y yo no la tenemos. Y que como Él no pecó, entonces la muerte no tiene poder sobre Él. Y Él ofrece la victoria que Él tuvo en la cruz para que tú y yo, que no tenemos poder de vencer el pecado, lo venzamos por medio de la fe, del creer que esa obra es más que suficiente. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Él puede rescatarte de la ira, entonces empiezas tú a decir, yo no quiero vivir la vida que yo llevo. Me siento culpable por mis pecados, me siento mal por lo que he hecho. Cada cosa que sé que está mal me taladra en la noche cuando me duermo. Sé que no estoy en paz con Dios. Sé que no estoy en paz con mi madre, con mi padre, con mi esposa, con mis hijos. Sé que estoy mal y quiero quitar de mí esto. Esas veces que le he dicho, Dios ayúdame, pues el Señor está llamando a tu vida diciendo, arrepiéntete. Reconoce que eso que hay en tu vida está mal. Y reconoce que nada más yo puedo limpiar esa maldad. Si tú tienes esas dos cosas, eres pecador y te sientes así arrepentido, entonces puedes venir a los pies de Cristo a bautizarte sin necesidad de un curso de 3 meses. ¿Sí? Es responder al poder de Dios, así como lo hicieron los judíos ese día que escucharon y fueron bautizados. Así como el eunuco, ¿verdad?, que iba ahí en camino leyendo la escritura y no la entendía, y se le explicó Felipe y entendió y fue bautizado. Así como el día, ¿verdad?, en que Pablo y Silas están en cadenas en la cárcel, de repente milagrosamente el Señor hace que en un terremoto se abran las celdas. El carcelero dijo, se escapan todos los presos, tengo que pagar con mi vida. Y antes que se penetrara él con la espada, Pablo dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Dice que él en ese momento creyó. Yo creo que él había estado escuchando lo que Pablo le compartía a los otros presos. Yo creo que él había estado escuchando lo que Pablo cantaba, porque dice que Pablo y Silas, ¿qué, hermanos? Cantaban estando, ¿verdad? Y este prisionero, perdón, este carcelero estuvo escuchando. Y cuando vio, ¿verdad?, que estos hombres tuvieron oportunidad de irse, pero al parecer Pablo ya había convertido por medio del Espíritu, hermanos, a muchos de los prisioneros y nadie se peló. El carcelero dijo, la vida de estos hombres en verdad, ¿a qué? Cambiado. Yo quiero. Pablo dice, vamos, pero espérate, no quiero que nada más yo, también quiero que mi esposa y mis hijos, vamos y bautizamos a tu esposa y a tus hijos. Amados, eres pecador, estás arrepentido de tu vida, eres candidato para ser bautizado. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo debo ser bautizado?
no, espérate el fin de mes para que tener, ¿verdad? Unos 4 o 5 que se bauticen. No. Hechos capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Profeta Isaías, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: hoy es el día de salvación. ¿Cuándo? Hoy. Hoy, amados. ¿Por qué te resistes para iniciar la mejor etapa de tu existencia, hermanos? El empezar a ser rescatado por el amor de Dios. Resístete al pecado, ingrato, pero no te resistas al llamado del Señor. ¿Qué te da vergüenza? Vergüenza, date los pecadotes que te avientas allá frente a la gente, que te dé ahí vergüenza. No te dé vergüenza aceptar a Cristo, llorar y declarar, ¿verdad?, que eres un pecador y que necesitas la salvación del Señor. Yo no quiero convencerte, hermanos, ni piensas, esa es manipulación. No. Yo te estoy hablando, ¿verdad?, de lo que el apóstol le dijo en ese día a los que les preguntaron qué debemos hacer. Arrepiéntete, cree y bautízate. Amados, gracias a Dios, ¿verdad? El Señor es bueno en todo tiempo. Y el día de ayer Felipe, ¿verdad?, me habla, me dice: ¿sabes qué? Mis hijos quieren bautizarse. Gloria a Dios. Le digo: fíjate, no es coincidencia. Le digo: mañana vamos a hablar del bautismo. Pásenle, Chuy, Iris. O sea, son bien penosillos estos chamacos, pero pásenle, muchachos, pásenle, para que los demás vean, ¿verdad?, que el espíritu de poder, de amor y dominio propio lo está llamando, ¿verdad? Me acuerdo que estábamos en la cena de Año Nuevo, ¿verdad?, cuando Nora dijo: mis hijos quieren bautizarse y oro por ellos y le doy gracias a Dios. Bueno, aquí están los muchachos, gloria a Dios, ¿verdad? No es trabajo mío, hermanos, yo no hice nada. El Señor les habla, el Señor convence, ¿verdad? Nuestro trabajo es ser testimonio y hablar la palabra. ¿Hay alguien más, amados, que quiera ser bautizado hoy en las aguas? ¿Quiera arrepentirse de sus pecados? ¿Quiera dar ese paso de fe al Señor? Hoy es el día. Si mañana Dios te da oportunidad, mañana es el día. Pero si no te la da, hoy era el día. Así es que vamos a tomar un momento para hacerles unas preguntas, muchachos. Ustedes saben si las contestan yo creo o no creo. La primera pregunta es: Chuy, Osiel, Iris, ¿ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Ustedes creen que Jesús vino, nació, vivió y murió en la cruz? ¿Ustedes creen que Él estuvo 3 días y 3 noches en esa tumba y al tercer día resucitó? ¿Y ustedes creen que Él es el Rey que está en los cielos y que vendrá muy pronto por los que son suyos? Qué bueno, muchachos. Pues el Señor dice que el que creyere que Él es el Hijo de Dios y se bautiza, entonces será salvo. Así es que no nos vayamos, hermanos, vamos a tomar un momento. No sé si Cristian puedes checar si ya terminaron. ¿Dónde está Cristian? Se me fue. Cristian, checa si ya terminaron allá para pasar. Vamos a tomar tiempo, hermanos, para participar de esta bella ceremonia que es el bautismo de los muchachos y alegrarnos con ellos, alegrarnos con sus padres, ¿verdad? Porque ellos han tomado esa decisión de seguir a Cristo y tener, ¿verdad?, el día de hoy su bautismo. Listo. Entonces les invito, vamos a pasar, hermanos, al santuario principal y vamos a